quiero compartirles de dónde venimos y como les había dicho hace algunas semanas, hay toda una serie de mensajes desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 16, que son los últimos momentos de Cristo con los discípulos antes de la cruz, y estamos hablando del mismo momento del capítulo 13 hasta el capítulo 16. Ahora, este mismo momento, como se los había comentado también en otras ocasiones, son las últimas horas de Jesús, y en las últimas horas de Jesús vemos que Él sigue caminando hacia un plan perfecto, que es ir a la cruz, morir por tus pecados y mis pecados, y yendo a la cruz cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra. Entonces, el momento es la cena de Pascua, están en un aposento alto, y veíamos que Jesús ama a estos hombres. Dice la palabra en el capítulo 14 que Jesús los amó, ¿verdad? Y dice los amó hasta el fin. Entonces ese amor de Jesús no quedó únicamente como una buena intención o como un deseo positivo hacia sus discípulos, sino que vemos que les sirvió. Y en este sentido vemos que les lavó los pies. ¿Te acuerdas que Pedro incluso le decía, no, ¿cómo voy a dejar que tú me laves los pies, ¿no? Y Jesús le explica por qué era necesario. Y entonces Pedro dice, bueno, no me laves los pies, lávame todo. Y vemos no solamente el lavamiento, también vemos la última cena y vemos cómo Jesús va mostrando su amor hacia sus discípulos en estos últimos momentos antes de la cruz. Pero no solamente los amó y les dio un lavamiento de pies, no solamente los amó y les dio comida o les dio una cena, sino también los estaba preparando para algo. ¿Recuerdas que Jesús les dice que alguien de estos 12 hombres lo iba a traicionar? Y eso que generó en el corazón de los discípulos, generó aflicción y generó tristeza, porque ¿cómo era posible que después de 3 años alguien de ellos iba a entregar al maestro? Entonces, esta emotividad, este sentimiento de dolor, llevó a Jesús a darles una serie de promesas que las vimos en el capítulo 14. Yo te invito que si no pudiste asistir la semana pasada y antepasada, lo puedes escuchar ahí en YouTube, pero les da un montón de promesas, y una de esas grandes promesas es el Espíritu Santo, ¿no? Les dice, yo me voy, pero no los dejaré solo, les enviaré a ustedes a otro, al Consolador, ¿verdad? Y dice, para que esté con ustedes siempre. Entonces, qué promesa tan padre para sus hijos, saber que no quedamos solos cuando Jesús fue llevado al cielo. Entonces, una de las promesas también que vimos hace 8 días es la promesa de la oración respondida. Vemos que el Señor le dice a sus discípulos en este capítulo 14 que si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Y después les da una serie de enseñanzas sobre quiénes son los que verdaderamente aman a Dios. Entonces, cuando alguien llega nuevo a la iglesia, regularmente les decimos que lean el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan, el evangelista presenta a Jesús de una forma muy clara para alguien que nunca ha tenido un acercamiento a la palabra de Dios. Pero también en Juan, eso no significa que sea un evangelio simple, sino en el Evangelio de Juan vamos a encontrar también un montón de contenido espiritual para tu vida y para mi vida que nos permite y nos va a permitir seguir aumentando nuestra fe en Él. Juan 20, 30, 31, ¿te acuerdas que al principio de este evangelio lo platicábamos? El propósito de este libro está muy claro en este versículo. Dice Juan, acabando este evangelio, dice, Jesús hizo muchas otras señales delante de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al que tú y yo creamos podamos tener en su nombre vida y vida eterna. Entonces, por eso decimos que para alguien que nunca ha estado expuesto a la Biblia, el Evangelio de Juan es un buen evangelio a leer, pero para alguien que también lleva mucho tiempo, vamos a seguir encontrando un montón de contenido para tu vida y para mi vida. Entonces está recomendado para todas las edades. Sí, recomendado para todas
las edades espirituales. Pero ¿qué vamos a encontrar en Juan 15? Vamos a encontrar varios versículos que son muy populares en la iglesia, que incluso tú y yo hemos memorizado seguramente en alguno de nuestros discipulados, y que es la fuente de muchas predicaciones. Muchas predicaciones nacen de Juan 15. ¿Por qué? Porque vienen textos verdaderamente sólidos sobre quién es Jesús y sobre lo que tú y yo debemos hacer entendiendo quién es Jesús. Entonces, este discurso que está dando Jesús a sus discípulos es uno de los alimentos espirituales más fuertes, más difíciles de digerir para algunos también, pero también es de los alimentos espirituales más nutritivos a nuestro cuerpo. Entonces, hay alimentos que nos caen pesados, pero son bien nutritivos, ¿verdad? Y a veces tenemos cuidado a qué hora comerlos, porque si ya los comemos muy tarde, puede ser que no durmamos. Bueno, algo así sucede también con ciertos pasajes de la Biblia donde tú y yo podemos sentirnos incómodos, quizás, por lo que vamos a escuchar, pero al final eso también va a dejar una muy buena enseñanza y va a aumentar tu fe. Entonces, ya sea que tengas 10 años, 20 años, 30 años en el Evangelio, o tengas solamente 3 meses, 2 meses, bueno, no importa el tiempo, realmente lo que importa es que estás aquí escuchando la palabra de Dios, para que, como decía Juan, creyendo esto tú puedas tener vida. Ahora, el capítulo 15 no lo voy a terminar hoy todo, porque en verdad quiero desmenuzarlo y quiero que nos vayamos con un mensaje bien claro. Y lo voy a dividir en 2 secciones. La primera sección va a ser del versículo 1 hasta el 11, que esta primera parte que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver a Jesús preparando a sus discípulos para permanecer. Y la segunda parte, que es del capítulo 12 en adelante, incluso hasta la parte del 16, vamos a ver a Jesús preparando a sus discípulos para lo que había de venir, la persecución y el aborrecimiento del mundo. Entonces, es interesante que Jesús destina esto para preparar a los suyos. Ahora, a través de esta preparación vamos a ver 3 relaciones que tiene el creyente con Dios, con los otros cristianos, pero también una tercera relación. ¿Qué relación tenemos con el mundo? Y en este sentido es importante entender esta relación, porque en las relaciones se construyen lazos, se construyen sentimientos, y uno de estos sentimientos es el amor. Entonces vamos a ver cómo estas 3 relaciones ayudan al discípulo a permanecer. Entonces vamos ahora sí, Juan capítulo 15, versículo 1 al 11, dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, no sé si te diste cuenta, pero hay 2 palabras que se van a repetir en todo este texto, que es permanecer y fruto. Permanecer y fruto. Si quieres, subráyalas y encuentras, pero son bastante repetitivas, porque Dios nos quiere hablar de eso, de permanecer y del fruto de permanecer. Ahora, en este momento, ¿qué está pasando? Veíamos en el versículo anterior, Juan 14:31, que
parece que Jesús ha acabado el discurso y les dice, levántense, vámonos de aquí. E inmediatamente Juan empieza a narrarnos esta declaración de Jesús: yo soy la vid verdadera. Estaban en el aposento alto, se están moviendo los discípulos y Jesús hacia el jardín del Getsemaní, y probablemente mientras caminaban, Jesús da este discurso. Y esta declaración tiene mucho que ver con el contexto que está pasando. Dice, yo soy la vid verdadera, todo pámpano sin fruto, mi Padre lo quitará. Esto es lo que nos está diciendo. Pero ¿qué motivos pudo tener Jesús para expresar esto? Bueno, llegó con 12 hombres a este aposento alto, ¿y con cuántos hombres estaba saliendo ahora? Con 11. Ya no estaban todos. Uno había sido quitado de los discípulos. Y en ese mismo momento que Jesús estaba hablando de esto, Judas estaba recibiendo las monedas de su traición. Entonces Jesús enseña con una parábola la importancia de permanecer, la importancia de estar con Él verdaderamente. Y dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando vemos si es una vid verdadera, es porque hay vid falsa, ¿no? Si no, nada más diría, yo soy la vid y ya. No, dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dijo esto? ¿A qué se refiere esto? Bueno, si tú has estudiado el Antiguo Testamento en el Éxodo y en diferentes momentos, Dios ejemplifica a su pueblo con una vid, con un árbol de uvas, con un árbol, un arbusto de uvas. Y esto es muy simbólico para el pueblo de Israel. Acompáñame al Salmo 89 y a Jeremías 2:21, porque lo vamos a ver muy claramente, cómo Dios ha usado el ejemplo de la vid durante muchos años en su pueblo, y esto no era algo desconocido para ellos. Entonces, Salmo 80, versículo 8 y 9. Y dice así, hiciste venir una, ¿qué? Vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿Te das cuenta? Dios ejemplifica a su pueblo como una vid. Ahora, Jeremías 2:21 nos va a decir también en un simbolismo lo que el profeta está hablándole al pueblo de Israel, y les dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y te das cuenta, es un ejemplo de la vid hablando sobre el pueblo de Israel. Y estos elementos me encanta porque Dios ocupa elementos que tú y yo conocemos para poder expresar una verdad. Y esta parábola es lo que va a hacer, nos va a expresar una verdad. Así, con este simbolismo de la vid, vamos a entender tú y yo la importancia de permanecer en él. Entonces, vamos a meditar esta parte, porque si Israel fue conocido como la viña de Dios, pues obviamente estos elementos eran muy visibles en muchos lados. De hecho, la puerta del templo, se dice que la puerta del templo de Jerusalén tenía una vid, un árbol de vid, una vid, y tenía racimos y todo en oro, ¿no? Era un símbolo muy asombroso para ellos. Entonces, es interesante porque esta vid no produjo los frutos que Dios esperaba. En Isaías 5:1 y 2, Isaías 5:1 y 2, el profeta declara lo siguiente: ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado a su viña. Está cantando este profeta y dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que esta viña que Dios había plantado en su pueblo, en Israel,
la preparó, la limpió y todo. ¿Y qué fue lo que dio? Uvas silvestres. No dio un fruto que esperaba, ¿verdad? Un fruto bueno. Dio uvas silvestres. Y Jeremías describe esto: se volvió una viña extraña para el labrador. Entonces, ¿qué sentido tiene para los creyentes que se afanan en judaizarse y querer pertenecer a esta cultura judía cuando vemos aquí que Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera? Esta vid que fue el pueblo de Israel, lo único que dio fueron frutos silvestres. Y es interesante, mis hermanos, porque hay corrientes últimamente de cristianos que buscan judaizarse, que buscan seguir las tradiciones judías. No está mal. Lo que está mal, mis hermanos, es que confíes más en un sistema religioso que en Jesucristo, que es la vid verdadera. Los judíos mismos se aferraron a este sistema religioso, por eso ellos no podían aceptar a Jesús, porque rompía completamente sus tradiciones y su creencia. Entonces eso los llevó a despreciar la vid verdadera. ¿Te das cuenta? Decidieron permanecer como vid extraña en lugar de acercarse a la vid verdadera. Ahora, como te digo, no tiene nada de malo. O sea, si a ti te gusta celebrar fiestas judías, está bien. Si te gusta aprender hebreo, está excelente. Si te gusta vestirte igual como ellos, no tiene nada de malo. Lo que tiene, no malo, pero sí te debería de ayudar a tener una alerta, es que si esto sustituye tu verdadera comunión con Dios a través de Jesús, pues ten cuidado, porque vemos aquí que la vid verdadera es Jesús, no es Israel. Ahora, seguramente muchos que simpatizan con esto, pues no les van a gustar estas palabras. De hecho, te das cuenta hasta en las redes sociales cómo hay mucha gente que defiende esta idea de pertenecer a Israel, ¿no? Y tristemente, mis hermanos, tristemente vemos que estas personas llegan a ser arrogantes y soberbias, incluso insultando a los que no siguen estas tradiciones, ¿no? Y con esta actitud soberbia o arrogante, no pueden amar a sus hermanos. ¿Y cuál es el mandamiento que Jesús dejó? Que nos amemos unos a otros. Entonces es triste cómo puede llegar a desvirtuar y puede llegar a distraer al creyente el enfocarse tanto en querer pertenecer a una vid que no es la vid verdadera. Y no solamente aplica para Israel, aplica para iglesias o aplica para movimientos donde se hace a un lado a Cristo y se busca pertenecer a el movimiento. Entonces Jesús, como vid verdadera, producirá un fruto verdadero, y contrasta con la vid de Israel, que produjo un fruto silvestre. Ahora, 3 veces aparece esto en este primer verso. Sin embargo, mis hermanos, pues no vengo a darles una clase de, ¿cómo llamarle?, sobre plantar árboles de uvas o de viñas, ¿no? No es la idea, pero es interesante que sepamos cuáles son los elementos de una viña, de un árbol de uvas, ¿no? Porque escuchamos la palabra sarmiento o escuchamos la palabra pámpano. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es un sarmiento? ¿Qué es un pámpano? Son las ramas, ¿no? Son las ramas, y en las ramas que hay, pues cuelga el fruto, que son los racimos de uvas, ¿no? Entonces, cuando escuchamos la palabra pámpano o sarmiento, algunas tradiciones lo dicen así, pues estamos hablando de estas ramas que se extienden así sobre la viña y que van generando las uvas. Pero pues hay una parte de estas ramas que se empieza a secar, y cuando se empieza a secar, pues ya no te da fruto. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace el labrador cuando la rama ya está seca? Empiezas a cortar, porque ¿qué pasa con un árbol cuando ya tiene muchas ramas secas? Empieza a impedir el paso de la luz del sol y empieza a afectar a el árbol. ¿Y qué es lo que dice aquí el versículo 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que nos está diciendo aquí es que estas ramas, estos pámpanos que son removidos, realmente ya no pertenecen o no pertenecieron a la vid, y está en el hecho de que ya no llevan fruto, que ya no están siendo alimentados de la raíz y del tronco de la vid. Por lo tanto, el labrador tiene que cortar. Ahora, ¿qué pasa con esto?
La limpieza no es algo agradable. ¿Por qué? Porque significa quitar, significa cortar. Y a veces es necesario para ti y para mí que el Señor nos limpie, que el Señor nos pode también para poder dar, como dice aquí, más fruto. Es interesante ver esto porque dice, el que no da fruto, lo quita esa rama, pero los que están dando fruto, también corta y limpia para que dé mucho más fruto. Y a veces este proceso no es nada agradable. ¿Por qué? Porque pues significa que te quiten una parte de ti. Santiago 1, del 2 al 4, dice hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te das cuenta? Un fruto. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos limpia y nos purifica y tú estás dando fruto, no te preguntes por qué yo, Dios, si yo estoy haciendo las cosas bien, por qué a mí. Es porque el Señor quiere limpiarte de todo aquello que te impide dar más fruto. Sí, es doloroso sangrar, pero es peor marchitarse, mis hermanos. Entonces, es mejor que el Señor limpie de nosotros todo eso que ya no sirve, que ya está estorbando. Ahora, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Les está diciendo esto a sus discípulos, le dice, ustedes ya están limpios. Jesús repite una idea de purificación que vimos en Juan 13, donde les dice que hay dos tipos de limpieza, una limpieza profunda o inicial, que es cuando el creyente pasa de muerte a vida, y esto es el lavamiento de la regeneración, lo veíamos hace algunos domingos, pero también la limpieza superficial, que son el lavamiento de los pies, que en este sentido, decía, los discípulos siguen caminando en un mundo corrupto, y caminando te ensucias. Entonces, ¿qué es necesario para el discípulo? Venir y ser lavados. Y Jesús les dice esto, ustedes ya están limpios. ¿Pero qué los limpió? Esto es lo interesante y observa esto. Le dice, ustedes están limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. No fue el lavamiento de los pies, ni tampoco fue que se metieron a las aguas del río. Lo que lava al discípulo es la palabra que Jesús nos ha hablado. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Efesios 5:25 al 26, no es para allá, pero dice, hablándole Pablo a los efesios, les dice, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis hermanos, Jesús limpia al discípulo por la palabra de Dios, por su palabra. Tristemente vemos cómo modas y cómo ondas populares están llegando y llegaron por muchos años a los púlpitos quitando la palabra de Dios, ¿no? Y entonces veíamos un montón de enseñanzas medias raras, ¿no? Los polvos de diamante y muchas cosas así medias extrañas que inundaron los púlpitos en los años 90, en los 2000, y vemos cómo el enemigo ha buscado quitar la palabra de los púlpitos. ¿Te das cuenta? Porque si la palabra no está en los púlpitos, ustedes y yo no somos lavados. Y si no somos lavados, entonces estamos completamente sucios y no dando fruto. Dios nos guarde, mis hermanos, pero el día que yo deje de predicar la palabra de Dios, salgan corriendo de aquí. No se queden ni un minuto más, porque en verdad su vida corre peligro, su vida espiritual corre peligro. Pero si me aman y ven que un día yo dejo de predicar la palabra por traer la nueva onda que viene del país sudamericano, no sé qué tal, exhórtenme con la palabra de Dios. Y es padre porque tener siempre un consejo, porque también los pastores nos equivocamos y podemos empezar a meter ideas equivocadas, pero la palabra de Dios siempre nos limpia. Ahora, gracias a Dios que hay cada vez más retoños de estas iglesias que empiezan a regresar la palabra a los púlpitos y que están sacando fuera todas esas enseñanzas, quitando todas esas enseñanzas de los púlpitos que quitaron a Cristo y a su palabra del centro. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar Jesús con esta parábola? ¿Qué nos quiere recordar? Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano
no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La aplicación de todo esto que te he platicado, mi hermano, es permanecer. Permanecer. ¿Y qué es permanecer? ¿Qué significa permanecer? Estar siempre. Estar siempre, dice Olguita. Permanecer, podríamos malinterpretarlo con muchas cosas, pero algunos pueden decir, pues yo no falto los domingos, o algunos pueden decir, pues yo me sé todas las canciones cristianas habidas y por haber, o yo me sé muchos textos de la palabra, o me sé todos los libros de la Biblia, ¿no? Te los puedo recitar. Y está bien, eso no está malo, pero eso no es permanecer, eso es consecuencia de. Cuando estamos viendo aquí cómo acaba el versículo 4, les dice, si no permanecéis, ¿en dónde? Dice, en mí, no en la iglesia, no en las cosas de la iglesia, dice en mí. Esto nos habla de una relación entre el creyente y Jesús. Así como ir al estadio no nos hace futbolistas, ni tampoco ir al hospital nos hace doctores, pues ir a la iglesia tampoco nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es permanecer en una relación íntima y cercana con Jesús. Y es una relación no superficial. Puedes decir esto, ¿de dónde te lo sacaste, Alfredo? Bueno, acompáñame a 1 de Juan 2, 4 al 6. Aquí vamos a ver cómo Juan en una de sus cartas nos enseña qué es permanecer en Cristo. Dice así, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo? Por guardar su palabra. Porque en este verdaderamente el amor se está perfeccionando. ¿Te das cuenta? Guarda su palabra, el Señor te perfecciona y eso es evidencia de que verdaderamente estamos con Él. Dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Y tú dices, pero es que qué difícil es, me cuesta tanto, ¿cómo se puede andar como Jesús? Es complicadísimo. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía que tú y yo no podíamos solos. No somos lo suficientemente fuertes para agarrar la mano de Jesús y no soltarla. Por eso Él es el que nos agarra a nosotros y nos da a su Espíritu Santo para ayudarnos en este andar. Sí, pero yo amo a Dios a mi manera. ¿Has escuchado eso? ¿Esa frase? Yo sí creo en Cristo, pero lo creo a mi manera. Pues la Biblia no nos dice eso. Dice andar como Él anduvo. No hay a nuestra manera, es a la manera de Cristo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano necesita ser parte de una vid. El pámpano tiene que estar pegado a la vid para recibir todos los nutrientes de la tierra y poder generar fruto. Entonces, si el árbol no puede dar un fruto si está despegado del tronco y de la raíz, ¿qué le hace pensar al cristiano que puede dar frutos con una vida separada de Cristo? ¿Te das cuenta? Es completamente absurdo. La vid y el pámpano nos están haciendo hincapié, mis hermanos, de la dependencia total y de la necesidad de conexión constante para que el pámpano viva y genere fruto. Y esta conexión repetitiva que vemos en todos estos versos que estamos leyendo, pues deja a la vista la importancia que es permanecer en Jesús para llevar fruto. Ahora, versículo 5, Jesús vuelve a decirlo, yo soy la vid, los pámpanos, ustedes vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hasta aquí creo que para nosotros ha sido claro, ¿no? Ya lo ha repetido mucho Jesús. Podríamos intuir quiénes son los pámpanos, pero Jesús lo aclara y les dice a sus discípulos, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Por si no te habías dado cuenta, porque a lo mejor los
discípulos estaban pensando, sí, Israel, nosotros somos, no, o sea, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Y les dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separado de mí, nada puedes lograr. Si arrancamos una rama de esta bugambilia y la ponemos en esta mesa, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Ya no va a florecer cuando sea primavera. Ya no está pegada al tronco. Entonces, lo mismo sucede con el creyente que se separa de Jesús. Y les dice aquí, nada puedes hacer. ¿Cómo es posible que nada puedo hacer? Yo veo gente que no sigue a Jesús y puede hacer muchas cosas, ¿no? ¿No te has preguntado eso? Mira, ellos les va muy bien y no conocen a Jesús. ¿A eso se refiere Jesús? Fíjate, vamos a ver, porque separados de mí nada podéis hacer. La gente sin Jesús, claro que puede conseguir cosas, claro que puede ser exitosa, claro que le puede ir mejor en esta vida, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hubo un hombre más bien, que fue un rey muy sabio y que escribió varios libros que tenemos en la Biblia. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? De Salomón, ¿verdad? Y uno de sus libros que escribió fue Eclesiastés. Acompáñame a Eclesiastés, no pierdas ahí, Juan. Vamos a ver cómo inicia Eclesiastés y cómo acaba Eclesiastés. El hombre, fíjate, el hombre más sabio, lleno de un montón de recursos, no le faltaba nada. ¿Cómo empieza? ¿Cómo acaba? Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer vamos a leer el 3 y vamos a leer el 8. Nada más esos dos. Dice así Salomón: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Te das cuenta? El hombre no tiene contentamiento en todas sus posesiones. Entre más tiene un hombre, más preocupaciones genera. ¿Por qué? Porque ahora tiene que cuidar todo lo que tiene, ¿no? Y esto es lo que está diciendo Salomón. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. El hombre más sabio y más rico diciendo esto. Pero fíjate cómo acaba el libro. Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 13. Unas hojitas ahí más adelante. Salomón termina toda esta meditación y todo este libro diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nada de valor eterno, nada de valor real se puede hacer sin Jesús, mis hermanos. Esto es lo que nos está diciendo Jesús. Nada puedes hacer separado de mí. Cualquier cosa que tú te esfuerces en hacer apartado de Dios, apartado de Jesucristo, tiene un valor temporal en esta tierra, pero no tiene un valor eterno. Y es heno, es hojarasca, y es algo que va a ser quemado en el día de juicio para revelar su verdadera naturaleza. El único fruto, escucha bien mi hermano, que perdurará, es el que tú y yo podemos producir como resultado de una relación con Jesucristo. Ese es el único fruto duradero. Ahora, podemos hacer muchas cosas en la iglesia, podemos hacer muchas actividades, pero si Jesús no está en ellas, es heno y es hojarasca. Es algo seco. Por eso Jesús dice: nada puedes hacer si estás separado de mí. Por eso invertimos tiempo, mis hermanos, en la palabra, en conocerlo, en expresarlo, en oración, en responder al Señor, porque queremos estar cerca de Él, permanecer en Él como una relación. ¿Te das cuenta? Estamos ilustrando una relación. Permanecer es tener una relación con Cristo. Ahora, versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Ves? Eso es algo muy natural cuando llega la temporada de invierno, ¿verdad? La poda de los árboles, y entonces ¿qué pasa? Empiezan a quemar toda esa hoja seca y esas ramas secas que ya no sirven para nada. Entonces, esto es lo que sucede cuando el pámpano no lleva fruto. Pero mira, usar el versículo 6 de este capítulo, que ha sido usado en muchísimas predicaciones para enseñar
que el cristiano pierde su salvación y va a quemarse en el infierno por no llevar fruto, es una torcedura de la parábola. Por muchos años yo había sido enseñado en esto, que si yo no llevaba fruto, que si no tenía una célula grandota, que si yo no llevaba nueva gente a los pies de Cristo, estaba seco y me iban a quemar en el infierno. Y esa era la enseñanza que yo recibía. ¿Sabes qué traía a mi vida? Condenación, porque yo no soy evangelista. A mí, si me dicen, lánzate a la Alameda a evangelizar, me da un pavor. Aquí no me da pavor. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado el don del maestro, pero no de evangelista. Pero dile a Toto, evangelízale a alguien que acaba de cruzar la calle, y Toto se levanta y en 2 horas ya lo tiene aquí, ¿no? Quizás todavía no recibiendo al Señor, pero ya lo hace, ¿no? Venir. Es un don. Ahora, el fruto es diferente, pero al final es un fruto que viene de Jesús. Ahora, esta mala interpretación ha llevado a iglesias a legalismo. ¿Por qué? Porque si no evangelizas, es una iglesia que no da fruto. Si no tienes células, es una iglesia que no tiene fruto. Si no tenemos un estadio o un auditorio de más de 1000 personas, es una iglesia que no da fruto. Eso es lo que dice. La verdad es que las cantidades son irrelevantes para Jesús. Jesús en sus sermones le habló sí a 5000, pero ¿cuántos se convirtieron? Pues al final quedaron 11 junto con él. Pero cuando Pedro predicó, ¿cuántos se convirtieron? ¿Te das cuenta? A Jesús no le importan las cantidades. A uno le puede dar una iglesia de 5000 y a otro una iglesia de 3. Es irrelevante la cantidad. Lo importante es el fruto que damos en él. Ahora, fíjate, ahí tienes al hombre forzado tratando de dar fruto para que no sea quemado en el infierno. Y es como el pámpano queriéndose esforzar para poder dar vid separado del árbol. Qué absurdo sería quitar una rama, te digo, esperando que dé fruto cuando no está pegado al árbol. Ahora, muchos creyentes hacen eso, tristemente, se esfuerzan por dar frutos separados de Jesús y terminan secos espiritualmente y terminan arrancados finalmente de la vid. ¿Por qué sucede esto? Pues porque fingen ser salvos, mis hermanos. Porque fingen estar unidos a la vid, porque fingen estar con Cristo, pero no están verdaderamente pegados a Él. Esto es triste y es fuerte, porque es aquella gente que no ha nacido de nuevo. Es gente que simpatiza con el cristianismo, que les gusta la onda del cristianismo, que se dicen ser cristianos porque pues está cool ser cristiano, pero realmente nunca han nacido de nuevo. Solo simpatizaron con él. Y este es un efecto que un pastor por ahí menciona, es el efecto del árbol de Navidad. Pues tú al arbolito le puedes poner las esferitas que quieres, pero esos no son sus frutos. Aunque sea un árbol natural, son frutos colocados. Ahora, ¿qué pasa cuando tú sacudes un árbol con esferas? Pues, ¿qué pasa con las esferas? Todas se caen. ¿Por qué? Porque no es parte del árbol. Lo mismo sucede con creyentes que tratan de tener frutos para poder simular que están siendo fructíferos, pero si están separados de Jesús, es como un árbol de Navidad. Ahora lo mismo aquí, si yo digo, Jorgita, ya no me gusta tu bugambilia, quiero que sea ahora un naranjo, y vengo y traigo 1 kilo de naranjas y le pongo las naranjas aquí, ¿qué va a pasar en un mes? Esas naranjas van a estar podridas, ¿no? Y ese árbol va a estar ahora con naranjas podridas. Entonces, así de ilógico es la persona que busca dar un fruto sin estar pegado a la raíz, al tronco, a la vid. Esto es lo que nos está diciendo Jesús. Entonces, observa esto. Esto es bien interesante, te va a ayudar todavía a entenderlo más. Durante un tiempo, tanto Pedro como Judas parecían ser idénticos. Los dos eran discípulos de Jesús. Incluso Judas era el que administraba la lana, ¿no? O sea, tenían una responsabilidad importante. Caminaban con Cristo, los dos lo hacían. Sin embargo, Pedro estaba unido a la vid y Judas no. Por eso Judas fue arrancado. Y el énfasis es muy claro aquí. No hay verdaderos discípulos que no permanezcan. El verdadero discípulo permanece. Versículo 7. Vuelve a darnos otra vez Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí encontramos uno de los versículos más populares y famosos
que se ocupan malamente tipo buffet, le digo yo, porque, mira, aquí dice la Biblia que todo lo que pidas será hecho. Sí, pero la parte anterior dice que hay que permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros para que entonces sí podamos ver la mano de Dios obrando. Suena atractivo escuchar solamente la segunda parte, pero hay una condición: permanecer en Él. ¿Por qué esto es clave? Porque si tú no estás conectado con Jesús, no vas a pedir las cosas que a Jesús agradan, las cosas que Jesús buscaría en ti. Dudo que a Jesús le interese pedir una Suburban, ¿verdad? O dudo que a Jesús le interese pedir una casa de 3 pisos, ¿no? Pero eso no significa que Jesús no quiera dártelo. Sin embargo, si tu corazón está en las posesiones de esta tierra, créeme que Jesús te va a decir: si te las doy te vas a alejar, ¿para qué te las doy? ¿No? Pero cuando tú estás permaneciendo en su palabra, lo conoces y sus palabras permanecen en ti, entonces difícilmente vas a pedir algo que no glorifique a Dios. Y esto es lo que nos está diciendo aquí: permanece en mí y mis palabras en ti. Entonces sí, todo lo que pidas pues va a estar alineado a mi carácter, va a estar alineado a mi voluntad. Entonces claro que lo voy a hacer. Ahora es interesante esto: Jesús ha sido claro en permanecer en Él. Pero entonces, ¿qué hay del fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Cuál es el fruto que yo puedo esperar de permanecer en Él? No lo hemos abordado, y aunque la siguiente parte del texto no lo dice, el fruto es esto, tú y yo lo vamos a poder intuir por lo que van a decir en los siguientes versículos del 8 en adelante. Fíjate, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Observa esto, vemos que Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto, pero todavía no vemos cuál es ese fruto. Pero es glorificado porque dice: si hay una evidencia que tú eres discípulo de Jesús, realmente eso va a agradar al Padre. Hay una evidencia de que somos realmente discípulos, ese es el fruto, que tú permaneces, eres discípulo, caminas en el camino de Jesús, sus palabras están en ti. Dios ve eso, Dios ve evidencia de eso y dice: se glorifica. Entonces, aquí vamos viendo, entonces, ¿cuál es la evidencia? Si ya veíamos que las acciones y las obras no son evidencia, ¿qué sí es una evidencia de un fruto de Cristo? Versículo 9, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Otra vez la palabra amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿en dónde? En su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el amor es el fruto de un discípulo que permanece en Cristo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia. Es un solo fruto que describe todas las cualidades ¿de quién? De Cristo. Observa esto: el fruto que agrada al Padre es que tú recibas el carácter de Cristo y tú puedas manifestar el carácter de Cristo a otros. Ese es el fruto, mis hermanos. Que tú y yo podamos vivir el carácter de Cristo. ¿Cómo vas a poder vivir el carácter de Cristo si no permaneces en Él? Es imposible, completamente imposible. Dice: Jesús nos ha amado tanto como el Padre lo amó a Él. Amor. El amor de Jesús por el Padre movió su voluntad para obedecer sus mandamientos e ir a la muerte y muerte de cruz. Un amor que obedece. ¿Te das cuenta del carácter de Cristo? Y no solo eso, al compartir estas verdades, como dice el último versículo, el 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El amor que obedece es un amor que trae gozo. La obediencia a Dios, mi hermano, nunca va a traer tristeza, siempre va a traer gozo. Sí, a tu carne sí le va a entristecer, pero a tu espíritu le va a traer gozo.
Esto es el carácter de Cristo. Iba hacia la cruz. No, lo que le esperaban no era nada agradable. Sin embargo, Él les está diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo. Jesús tiene gozo. Dentro de horas va a ser azotado, ultrajado, crucificado, y Él tiene gozo. ¿Qué significa esto? Que el gozo que nos da el Señor, la alegría que nos da el Señor, no depende de circunstancias, no depende si te está yendo bien o te está yendo mal, o te está yendo, cómo te está yendo. No depende de eso, depende de quién está en ti. Mis palabras permanecen en ti. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que el carácter de Cristo es el fruto del cual se habla aquí. Y observa todo esto. En todo esto que hemos leído, en ningún momento el mandamiento es que tú des fruto. El mandamiento es que tú permanezcas en Él. Ese es el mandamiento. Todo lo demás es natural. Jesús nos puso el ejemplo de un árbol, pero podemos verlo en el ejemplo de un bebé. Un bebé busca a su madre para que le dé pecho. ¿Por qué? Porque si no busca a su madre y no está pegada a ella, ¿qué pasa con el bebé? Se muere. ¿Qué le hace pensar al cristiano que puede vivir sin estar recibiendo el alimento de su padre? ¿Qué le hace pensar que puede crecer sin estar alimentándose de la leche espiritual? Lo mismo es, como lo acabamos de ver con la vid, lo mismo es con un bebé, y lo podemos ejemplificar con muchas cosas. Es absurdo querer crecer o querer dar un fruto separado de Jesús, como estos dos ejemplos que te acabo de dar. Lo mismo podemos pensar en un matrimonio. Si tú te casas, firmas en el registro civil, te dan la bendición, y luego de ahí llegas a tu casa y le dices a tu esposa, tú te vas a dormir allá y yo me voy a dormir acá. Y es más, avísame cuando vas a usar la cocina para que yo no esté. ¿Qué va a pasar con una relación así, mis hermanos? Es una relación rota, ¿no? Pueden estar casados, pero no hay una relación realmente que te lleve a conocer a tu pareja y tener un lazo, ser una sola carne. Entonces, la permanencia, y estoy terminando con esto, se refiere a una relación con Jesús. Ahora, tú puedes decir, es muy difícil. Sí es difícil, déjame te lo digo, no es fácil. Aún estando muchos años en el cristianismo, hay días que también a mí se me va el día y ya no oré, ¿no? Y entonces, ¿qué empieza a llegar a mi mente? Ya no oraste, ya estás separándote de Dios, y empieza la mente y empieza el enemigo a querer traer de, no, pues ya estás lejos del Señor, y empezar a darte ahí. ¿O qué pasa si el día que te toca leer la Biblia, o quieres leer la Biblia, empiezas a leer un versículo 2 y pum, te llaman, oye, ya tu hijo se cayó, no sé, lo que quieras, y te distraen, y empiezas a decir, es que no se puede? Y date cuenta, cuando quieres leer la Biblia siempre hay un montón de cosas que te impiden hacerlo, pero ¿qué tal si dices, voy a ver toda la serie de Netflix de tal serie? Para ahí no hay impedimento, ¿verdad? Al contrario, todo el universo juega a tu favor para que te sientes en tu sillón y te avientes todo el maratón de la serie favorita. Pero cuando quieres leer la Biblia, siempre pasa algo y siempre hay oposición. Es natural, te repito, a todos nos pasa. No se trata de cuánto leas, sino más bien del entendimiento que leas. Si tú eres nuevo, a lo mejor vas a leer un salmo o vas a leer 3 versículos. Lo importante es permanecer constante leyendo, y que si ese día te toca leer un solo versículo, pídele al Señor, con un solo versículo háblame, Dios, quiero saber qué quieres decirme hoy. Y vas a ver que el Señor, en esa voluntad de escucharlo, te va a estar hablando, vas a estar permaneciendo en Él. Jesús estaba preparando a sus discípulos a permanecer. Lo que venía en unas horas iba a ser muy difícil para ellos procesarlo. Su relación no debía estar basado en las circunstancias. Su relación debía estar basado en sus palabras. Esas palabras guardadas en el corazón permanentemente.
Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo está nuestra relación hoy con Jesús? ¿Permanecemos en Él? ¿Él permanece en ti? ¿Cómo está? Haz una introspección. Dice un comentarista que Dios en su soberanía permitió que se inventara el Facebook, se inventara el Twitter, se inventaran los iPhones. Porque el día que estemos delante del Señor, nadie va a tener pretexto de que no tuvo tiempo para tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque tu celular ya te dice cuántas horas pasas en una aplicación, en otra. Incluso te dice, este es tu resumen de la semana para los que tienen teléfonos de Apple. Te dice, pasaste tantas horas en tu teléfono. Entonces, esos dispositivos van a dar fe de que no fue una falta de tiempo. Fue un tema de prioridad. Mis hermanos, permanezcamos en Él. Permanecer en Él significa un cultivo constante de una relación que escucha su palabra y que guarda su palabra. Y no solo eso, que teniendo su palabra puede orar al Padre pidiendo en oración confiado que Él hará. Ahora, si Él permanece en ti, despreocúpate de querer dar un fruto, porque el fruto va a venir natural. Los intentos por mostrar una obra son pérdida de tiempo. Si Él permanece en ti, sus frutos van a ser visibles en el tiempo que Él lo decida. Y ese fruto, te repito, es el carácter de Cristo. Entonces, mis hermanos, las evidencias para terminar. Las evidencias de una vida que permanece con Jesús nos las acaba de dar en 11 versículos nuestro Señor. Número 1, un sentido de amor por el Salvador. Ese amor que lo veíamos en el versículo 9. Amar a Jesús es una evidencia de querer y de permanecer en Él. Número 2, obediencia a su palabra. Eso lo vimos en el versículo 10. Si guardas mis mandamientos, si obedeces mis mandamientos. Número 3, las oraciones contestadas. Si permaneces en mí, mis palabras en ti, pide todo lo que quieres y será hecho. Esa es otra evidencia de que estás permaneciendo en Jesús, respondiendo tus oraciones. Y la última, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. La cuarta evidencia de que estamos permaneciendo es que tenemos gozo. Independientemente de la circunstancia, su gozo está en nosotros. Y ese gozo será cumplido. Estas son las evidencias de alguien que permanece. Y ahora Jesús va a llevar esto más allá. La siguiente semana vamos a ver la relación de un creyente que permanece, cómo se ve en una relación con otros creyentes, como amigos, como hermanos. Y más adelante nos va a llevar a ver cómo el mundo va a aborrecer este tipo de relación que tenemos con el Señor. El mundo aborrece a Jesús. El mundo aborrece los que son de Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿cómo está tu relación con Jesús? Esa es la pregunta en la que hoy tenemos la oportunidad de meditar. Y no es meditar para sentirnos mal. Al contrario, es meditar para decir, sí, Señor, no he sido diligente. Quizás te he buscado en las obras de mi tiempo o he destinado lo que me sobra para ti y no ha sido al revés. No se trata de ganar favores de Dios orando y leyendo la Biblia. Ya vimos que eso es una naranja podrida. Se trata de desear estar en la palabra, escucharlo, entender qué es lo que tiene para ti y lo que quiere para ti. Es anhelar estar con Él. Entonces ponte de pie y vamos a orar.